estar conversando sobre la nutrición en los niños para que ellos estén completamente sanos. Bienvenidos a Salud Vitale y esta aplicación donde puedes conectar con especialistas de la salud y comprar servicios médicos. Hoy nos acompaña uno de nuestros especialistas con más de 25 años en la pediatría, es nuestro doctor Iván Wilson. Bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a usted. ¿A qué se le llama una buena alimentación para los niños? Ok, una buena alimentación para el niño es aquella que contiene todos los nutrientes en calidad y cantidad, de manera que favorezcan el crecimiento y desarrollo óptimo del menor, tomando en cuenta las particularidades de cada uno. Es decir, en términos generales, para la mayoría de los niños va a ser un mismo patrón de alimentación, pero debemos de tomar en cuenta los antecedentes. Ejemplo, si fue un niño o si es un niño prematuro, si es un niño que tiene alguna enfermedad crónica asociada que le dificulta absorber bien los distintos nutrientes, si es un niño melindroso. Entonces de allí pues que sí, partimos de una generalidad, pero sí hay que tomar en cuenta en forma individual, las particularidades de cada niño. Doctor, cuando un niño nace, la primera alimentación que obtiene es la de su madre a través de la lactancia. ¿Cuál es la importancia de la lactancia materna y hasta qué edades debería de mantenerse esto? Bueno, si hablamos de lactancia materna, nos quedaríamos todo un día hablando de este tema, que a veces suena tan trillado, porque nosotros los pediatras lo mencionamos casi en todos los temas, pero en realidad, y resumiendo, pues la leche materna es la forma óptima y natural de que el lactante menor obtenga todos los nutrientes que necesita para su adecuado crecimiento y desarrollo. Okay. Esta se recomienda en forma exclusiva en los primeros 6 meses de vida y en forma continuada hasta los 2 años o más. Exclusiva en el sentido de que lo ideal, lo óptimo sería que en los primeros 6 meses de vida el menor solo se alimentara con leche materna. Ya entonces, sí, a partir de los 6 meses hay ciertos procesos en el crecimiento y en las necesidades del niño que obligan a que se introduzcan otros alimentos. ¿Cuál sería la desventaja o con qué nos pudiésemos conseguir, con cuáles problemas de no poder dar lactancias por esos primeros 6 meses? Bueno, una vez que al niño se le introduce una leche o alguna fórmula, como le llamamos, distinta a la leche materna, ya el niño pudiera estar en riesgo, y dependiendo de los antecedentes, de trastornos gastrointestinales frecuentes. Es decir, el niño empieza a vomitar, a tener gases, a tener cólicos, a tener problemas de constipación, así de forma inmediata. Ya entonces también pudiera ser que tuviera problemas de tipo alérgico, y ya un poquito a mediano plazo va a ser un niño que va a ser más susceptible de padecer algunas infecciones, dentro de las más frecuentes en pediatría, las gastrointestinales y las respiratorias. Y a largo plazo, e inclusive ya es un niño que va a estar más en riesgo de problemas tipo sobrepeso, obesidad e inclusive diabetes. Ok, entonces en la medida de lo posible debemos de tratar de tener la lactancia por los 6 meses y luego de los 6 meses, ¿cómo va a ser la incorporación de los alimentos? ¿De qué manera se pueden ir haciendo? Porque existen mitos donde primero los verdes o primero los blancos o los blandos o los granos. ¿Cómo se hace, doctor? Claro, ya una vez pues que pasamos este primer periodo de lactancia materna exclusiva de los primeros 6 meses, viene lo que conocemos como ablactación, es decir, la introducción de alimentos sólidos y líquidos diferentes a la leche. Nosotros seguimos las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, ¿verdad? En la cual se recomienda que esta ablactación no sea ni antes de los 4 meses
ni después de los 6 meses, por lo que te mencioné anteriormente. Entonces, esto nosotros como pediatras, pues, como yo digo, cada maestro con su librito. Entonces, de repente no hay una forma o un alimento que sea mejor o peor que otro en cuanto al orden de la introducción. Pero en términos generales, por ejemplo, uno puede decir que a los 4 a 6 meses, perdón, de los 6 a los 8 meses de edad, que es la edad en la cual usualmente a los 6 meses empezamos la lactación, sean alimentos tipo papillas, tipo puré, desmenuzados, ¿sí? Ya una vez que el niño tiene entre 9 y 11 meses, ya entonces pueden ser en pequeños trocitos, y ya a partir del año de edad, de los 2 a los 24 meses, debe de ser lo más similar a la alimentación del adulto, obviamente evitando aquellos alimentos que de repente por su textura pudieran provocar algún tipo de atragantamiento. Ejemplo, pedacitos de salchicha, pedacitos de uvas, ejemplo, frutas que son un poquito grandes y que pudieran provocar atragantamiento. Entonces, sí es importante mencionar que debe de ser una alimentación variada, una alimentación en la cual, porque recordemos que el niño está en un proceso de aprendizaje, ¿verdad? No solamente de su desarrollo, sino también de los alimentos. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje en el cual los alimentos deben de tener diferente textura, diferente color, diferente olor, ¿sí? Debe haber variedad, ¿no? Y esto entonces también va a motivar de que el niño en este afán por ir conociendo, claro, obviamente habrán algunas cosas que le gustan más que otras, pero debemos de ser bien variables en cuanto a eso para no caer en una rutina de que posteriormente el niño se aburra. Entonces, ¿qué alimentos son los que, como te decía, al principio empezamos con la lactación? Pueden ser frutas, pueden ser verduras, paulatinamente uno va agregando distintos alimentos. Posteriormente, entonces ya empezamos con lo que son las carnes, ¿verdad? El pollo, más adelante a los 9 meses los pedacitos de pan, la pasta, el arroz, y ya al año entonces una dieta que se asemeje lo más a la dieta que tenemos nosotros los adultos. Sí, eso sí tampoco puede ser todo así como un terremoto, o sea, esto tiene que ser gradual, es decir, para que el niño, ejemplo, esta semana le vamos a empezar esta fruta, ¿sí? La siguiente semana vamos a empezar con este cereal y así sucesivamente para que el niño se vaya adaptando. Es decir, no podemos darle, ahorita le voy a dar papaya y después le doy mango y enseguida le doy el arroz y la avena, porque entonces va a haber una confusión. Ok, doctor, según su experiencia, que ya son más de 25 años, quisiera saber cómo es el orden que deberíamos de tener en un día en cuanto a la alimentación entre lactancia y tal vez la papilla de una fruta. Claro. ¿Cuántos gramos y cómo va a ser el orden durante un día? Vuelvo con el tema, o sea, depende de que si el niño tiene, por ejemplo, si a los 6 meses el niño está solo con leche materna, y también tiene fórmula, alimentación mixta, lo cual implica leche materna más fórmula, ¿sí? Entonces, pero en términos generales, uno empieza, y también depende del momento, ¿no? O sea, de la edad del niño. O sea, por ejemplo, si es un niño de 6 meses, nosotros usualmente como a eso de media mañana, 9 y media, puede ser que le estemos dando alguna papilla, algún cereal de arroz o avena, ¿sí? Preparado, pues si es con leche materna, si es lo que está, o con fórmula. Al mediodía, ya entonces puede ser alguna verdura, ¿sí? Tipo un puré de zapallo, de zanahoria, de chayote. De 2 a 2 y media, más o menos, puede ser alguna fruta, o sea, como un postre, alguna fruta majadita, ¿sí? Puede ser cualquier fruta. Nosotros tenemos un sinfín tenemos esa ventaja en nuestro país: sandía, papaya, guineo, melón, mango, etcétera. Entonces, lo que hacemos, yo lo que hago es tratar de,
porque hasta ese momento, antes de la introducción de estos alimentos, el niño solamente estaba ya sea con lactancia o leche o fórmula. Entonces tratamos de que no ser tan rígidos en los horarios, porque también recordemos, esto depende de que a qué hora duerme el niño, a qué hora hace su siesta. O sea, entonces hay que ir, como quien dice, compaginando cada uno de estos factores, y de allí la importancia, y que te mencioné, de que tenemos que individualizar los casos. Entonces, de repente lo importante es que se sepa que ya para estos momentos uno puede cuantificar las cantidades de leche más o menos, un ejemplo, en 24 onzas. ¿Sí? Y dependiendo de la edad del niño, si es un poco más pequeño, o sea, cerca de 6 meses, puede ser que esté tomando tomas de 5 a 6 onzas. Y ya si es un poquito más grande, o sea, que ya está cerca del año, quizás va a estar tomando tomas de 8 onzas. Entonces uno va jugando con eso. O sea, ya tú sabes pues que en general más o menos 24, y tú la divides ya sea en 4 o 3 mamaderas. Okay. O tomas de leche materna. Entonces tú la vas intercalando. Ejemplo, el niño se despierta y toma su leche materna o su fórmula. A media mañana el cereal. Puede ser que unas 2 horas después de nuevo leche. Al mediodía su verdura. A 2 y media su frutita. Y ya entonces en la tarde y en la noche nuevamente leche. Doctor, ¿cuáles serían los alimentos que debería de estar primordial, que tengan los mayores nutrientes para los niños? Bueno, nosotros dividimos la composición de los alimentos en 2 grandes grupos, o sea, que son los macronutrientes, que es lo que es carbohidratos, ¿verdad? Las grasas y las proteínas. Y está el otro grupo que son los micronutrientes y minerales. En este están las vitaminas. Entonces, o sea, tratamos pues siempre, porque una de las bases en medicina es la prevención y la educación. Entonces, de allí que nosotros no esperamos a que tener un problema encima, sino tratamos de prevenir problemas. Entonces, siempre tratamos de buscar aquellos alimentos que tengan la mejor calidad posible. Entonces, tratamos de utilizar carbohidratos complejos, los cuales son aquellos que son a base de productos integrales, ¿verdad? Y también favorece lo que es la ingesta de fibra. Grasas no saturadas, es decir, grasas buenas, aquellas que contengan aquellos ácidos omegas, ¿verdad? Omega 3, omega 6. Grasas buenas las encontramos en el salmón, ¿verdad? Las encontramos en el aguacate, las encontramos en las nueces mixtas, proteínas de alto valor biológico también, en la mayoría de las carnes rojas, pollo, pescado, vamos a encontrar esto. Ahora, ponemos un especial énfasis en algunos minerales que sí deben de estar presentes para prevenir potenciales problemas, como por ejemplo el hierro, que lo vamos a encontrar en las carnes rojas, ¿verdad? En las carnes en general, el pollo, el pescado. Ya si el niño tiene un déficit, entonces, por ejemplo, las vísceras como el hígado. Pero no solamente en esto, también en las miniestras, las lentejas, los porotos, la vitamina D, ¿verdad? Que ahorita pues sabemos que nuestro país afortunadamente es un país tropical, o sea que para su mayor absorción se requiere el sol, ¿sí? A diferencia de los países templados, pero por el tema de la pandemia, en el cual ha habido mucho confinamiento, entonces de repente no ha habido mucha exposición solar. ¿Sí? Entonces hay un grupo de niños que potencialmente pudieran estar en riesgo de deficiencia de vitamina D, ¿sí? Como lo pudieran ser niños con antecedentes de prematuridad, niños en los cuales la mamá tiene algún problema también nutricional, niños con algunas enfermedades crónicas, los niños de piel más oscura de repente absorben menos la vitamina D. Otro de los nutrientes que son importantes y como quien dice indispensables es la vitamina A
para prevenir problemas de la vista, y esto lo encontramos en todos aquellos alimentos naranja, ¿verdad? Que son los que tienen más contenido de carotenoides, el zapallo, la zanahoria. Otro nutriente que no debe faltar, el calcio, pero como usualmente el niño pues recibe el calcio a través de la leche, allí pues no, digamos que no tenemos tanto problema, salvo casos muy puntuales. Para prevención, por ejemplo, de problemas en los huesos, en la dentición. Ojo, hay que ir previniendo problemas a futuro, porque a veces, ejemplo, la osteoporosis, que es un problema de personas adultas, pensamos que lo vamos a resolver dándole calcio ya cuando la persona tiene 40, 50 años. No, o sea, todos estos problemas hay que prevenirlos desde antes de estas etapas, dándole los aportes adecuados de calcio al niño. También otras vitaminas como el zinc, la vitamina B12, pero en términos generales, si el niño tiene una dieta balanceada y completa y come de todo, no debe de tener mayores problemas. ¿Con esto qué quiero decir? Que es una minoría de pacientes en los cuales se va a requerir la utilización de vitaminas, ¿verdad? Que ese es otro de los temas a veces en pediatría, en los cuales se insiste o se nos insiste mucho, se nos presiona en cuanto a doctor, mi hijo no come, mi hijo no engorda, mi hijo esto y lo otro. Entonces nos presionan mucho en cuanto a vitaminas, pero vemos que son muy pocos los casos en los cuales se requiere. O sea, son pacientes en los cuales hay una deficiencia constatada y que nosotros lo vamos monitorizando con nuestras evaluaciones del niño en sus distintas citas de crecimiento y desarrollo. Tal cual como lo comenta, a veces se vuelve como una lucha en el momento de llevar a los niños a comer, que se pueda comer todo el plato, que no dejen los vegetales, que también tienen muchos nutrientes, o el aguacate, o la carne. ¿Y cómo recomienda usted? ¿Cómo podemos ayudar a los niños para que puedan consumir todos sus alimentos? Bueno, la mejor recomendación es, lo primero es tratar de seguir las recomendaciones que nosotros le vamos dando en cada una de las citas de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Es decir, en cuanto a la lactación que ya te mencioné, tratar de que sea eficaz. Es cierto, no todos los niños son iguales. Hay niños que son melindrosos, hay niños que son lo que le llamamos los picky eaters, o sea, que son aquellos que son muy, ¿verdad? Quisquillosos, que no le gusta esto, no le gusta lo otro. Pero como yo les digo, o sea, si no come algo de primera instancia, entonces dejamos ese alimento y volvemos a tratar unas 3 semanas después. Y si no lo comió, volvemos 3 semanas después. Lo importante es no ir etiquetando al niño de que él no come brócoli, él no come zanahoria, porque entonces va a ser aquel niño que va a llegar con una serie de etiquetas al año, y a veces son hasta una proyección de nosotros mismos como padres, porque el ejemplo lo debemos de dar nosotros. Y a veces pues decimos, no, a mí tampoco me gustaba tal cosa, pero no significa que eso sea lo correcto, ¿verdad? Lo correcto es que el niño coma de todo en forma global. Entonces, claro, es importante conocer un poco la fisiología del niño. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, el primer año de vida es un año de rápido crecimiento. Entonces, prácticamente no tenemos mayores problemas con la alimentación del niño, y tú ves que cuando tú le das las papillas, las cosas, el niño se las come como, o sea, ¿no? Como un Pac-Man, va comiendo todo. Pero ya cuando llega el año, ¿sí? Entonces allí sí viene un problema, pero en realidad es un proceso fisiológico, porque ya a partir del año hay un decrecimiento va decreciendo la progresión del crecimiento. ¿Qué significa esto? Que ya no va a tener el mismo apetito, ya el niño va a estar más activo, ya entonces el niño va a comer por poquitos. Entonces hay una fórmula que, por ejemplo, a partir del año, el niño va a estar, ejemplo, un añito de edad, va a estar ingiriendo 3 cucharaditas de cada alimento diferente. Ejemplo, arroz, sopa, 3 de arroz, 3 de sopa, ¿no? Porque a veces el papá se mortifica porque quiere que se coma un plato igual que come el niño de 5 años. Entonces hay que conocer esto un poco para saber y darle la tranquilidad a los padres
porque esa es nuestra misión como pediatras, ¿verdad? El garantizar que su niño esté creciendo en forma adecuada. A veces son conceptos subjetivos que dice, él no come nada, pero cuando tú vas a la cita, tú ves que el niño tiene un peso y una talla normal. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, a veces entra la mortificación de que sentimos que no está comiendo y cómo saber cuáles son las proporciones normales para el niño y cómo a medida que va creciendo puedo ingresarle un poco más o menos. Claro, es lo que te digo. O sea, nosotros le damos ciertos tips a los padres en las consultas diciéndole, bueno, para esta edad, ejemplo, 1 año, él te va a comer 3 cucharaditas de cada alimento diferente. Ya si tiene 2 años, son 6. Ya si tiene 3 años, son 9, ¿no? Ya esos son como algunos tips que nosotros como, claro, antes, porque de repente hay algunos conceptos que han ido modificándose porque son dinámicos. Antes estaba la tradicional pirámide de la alimentación que nos daban en la escuela y todo, y eso a veces no era como un poco práctico. Entonces, por ejemplo, nosotros le damos, o el otro método que se usó también, que era pesar los alimentos, pero tú sabes que en este mundo convulsionado, que los papás estamos corriendo, saliendo y no le podemos tampoco delegar eso a la persona que cuida al niño. ¿Cuántas personas van a tener una pesa para estar pesando que le tienes que dar 3 gramos de, ¿ok? Entonces, nosotros le damos ciertas recomendaciones prácticas. Entonces, nosotros le decimos, por ejemplo, coge el puño de tu mano, ¿verdad? Coge el dedito, el puño de la mano del niño. Del niño. ¿Qué pudiésemos hacer, doctor? Por ejemplo, el puño de la mano nos sirve para calcular qué. Ejemplo, la porción de proteína, ejemplo, de la ración de pollo, pescado, o sea, debe ser esta, ¿me explico? Ya tú coges un dedito, entonces ya de repente la porción de vegetales o qué sé yo puede ser esta otra. Todavía mucho más práctico, hay unos platitos, ¿verdad? Unos platitos nutricionales que lo usamos mucho en el manejo del paciente obeso, pero se puede usar en general, o sea, porque tú te simplificas la vida. O sea, el platito tú lo divides en 4 y tú dices, bueno, 1/4 parte es la proteína, 1/4 parte es el carbohidrato, 1/4 parte es la grasa, ¿verdad? De alto valor biológico. Entonces, no, perdón, 1/4 parte es la proteína, 1/4 parte es el carbohidrato y la mitad del platito debe ser vegetales y frutas. Okay. Vegetales y frutas, acompañados de agua. Es importante que a partir del año el niño tome bastante agüita, ¿verdad? Aparte, pues, de su leche y todo lo demás, ¿no? Y eso sí, una vez que ya el niño en estos primeros años de vida está comiendo, los alimentos deben de ser lo más naturales posibles, ¿verdad? O sea, evitar estos alimentos con aditivos, ¿verdad? O alimentos ya preparados y no deben, y en casa no deben de tener ni sal ni azúcar agregada. Durante el año. Exacto. Esto es algo que le iba a preguntar porque sabemos que usted es uno de nuestros especialistas que siempre está evolucionando como sigue evolucionando la ciencia. ¿Qué ha sido una diferencia actual que antes se seguía haciendo como tal vez la pirámide en la alimentación de los niños que ahorita digan, bueno, el plato es de esta forma? Una diferencia que en la alimentación de los niños que usted pueda reconocer que ahorita antes estaba tal vez mal y ahorita es necesario. Bueno, por ejemplo, antes estaban los mitos de cierta, o sea, que nosotros, quizás nuestros padres, nuestros abuelos, nos inculcaban pues de que el niño tenías que forzarlo a comerse todo el plato de comida, independientemente de la edad. O sea, eso es un error. Ya sabemos que tenemos que individualizarlo de acuerdo a la edad del niño y de acuerdo a la etapa del crecimiento y desarrollo. Otra cuestión es que ya hemos visto que esto también es un proceso que tiene que ver con una madurez neurológica en el desarrollo, en el neurodesarrollo del niño. Entonces, antes, por ejemplo, habían conductas rígidas, el niño no se puede ensuciar.
Ya sabemos que hoy en día, una vez que ya el niño va conociendo, ya el niño va metiendo mano, el niño va probando, y eso es un proceso normal, porque también allí es parte de las habilidades que va a tener el niño, ¿sí? Otro de los errores, pues, pienso yo que de repente siempre acompañábamos la alimentación de un postre. O sea, hoy en día se ha visto, o sea, postre llámese un dulce, un helado, o sea, claro, como todo niño sí, lo puede ingerir, pero no como una rutina de todos los días, ¿verdad? Entonces ya sabemos que, ya sabiendo que, y como ya te mencioné, que lo que queremos es prevenir, entonces estos postres pueden ser una fruta, puede ser un yogur, puede ser una granola, ya si el niño es más grande puede ser un puñado de nueces mixtas, ¿verdad? Y jamás utilizar gratificaciones en el niño. Es En decir, cuanto a comida. en cuanto a comida, o sea, si te comes la comida, así Interesante. como también se hacen otros temas, si ganas un 5, si te va bien en la escuela, yo te doy un caramelo, yo te doy un chocolate, ese tipo de gratificaciones no se deben de utilizar. A veces por la misma practicidad que usted nos comentaba antes, tomamos por los apuros, tomamos los cereales o tal vez la comida ya empacada y mandamos, bueno, antes de pandemia mandábamos a los niños con una merienda de un envase de cartón con bastante jugo, dulces, tortas, donas. ¿Qué recomienda que pudiésemos tal vez cambiar para no enviarlos con tanto azúcar? Claro, a veces en este tema, bueno, afortunadamente ahorita, digo, la pandemia tiene sus pros y sus Claro. más a los niños en casa y hemos podido evitar un poco este problema. Este problema de las meriendas tiene varias connotaciones, porque, por ejemplo, dependiendo de la escuela, nos hemos encontrado con que hay escuelas que tienen 3 recreos, 4. Entonces, primero es educar al familiar, al padre, en cuanto a que no significa que si tiene 3 recreos, tú le vas a llevar 3 porciones de lonchera al niño, ¿sí? O sea, que en un recreo le vas a mandar 3 emparedados y 3 jugos y 3 granolas, etcétera. Entonces, tienes que saber pues que hay unos, o sea, porque si ya el niño se fue desayunado, que es otro de los errores, no mandar al niño sin desayunar a la escuela. ¿Sí? A veces por el apuro, por menos que sea que si se marea, que vomita, que esto, que lo, o sea, levántalo con tiempo y aunque sea el desayuno es la comida más importante del día. Es lo que le da la gasolina, el motor para que el niño pueda rendir en estas primeras etapas. Entonces, no saltarse comidas y con el cuento de que, bueno, allá él desayuna. No le des dinero para que esté él decidiendo, porque ¿qué va a comprar en las escuelas? No hay una seguridad de que en los kioscos, eso, nosotros hemos hecho supervisiones, aunque ahorita hay ciertas legislaciones, etcétera, que ha tratado de supervisar eso un poco, pero igual, no delegues esa función en el niño a que sea un criterio de él. Entonces, los jugos es otro de los errores. O sea, ya hemos visto y las recomendaciones no lo digo yo, lo dicen las recomendaciones. Si le vas a dar al niño, en caso tal, puede ser jugos de frutas naturales preparados en casa sin azúcar añadido. Poco a poco se está, pero claro, para mí como papá es más fácil coger una cajetita de jugo y se la meto en la lonchera. Es un poquito más laborioso exprimirle la naranja, ¿verdad? Entonces, cantidades menores de 6 años no se recomienda más de 6 onzas de jugo al día, aunque sea jugos de frutas naturales. Mayores de esa edad, no más de 12 onzas, de 8 a 12 onzas de jugo al día. ¿Qué no debe de faltar? Entonces, siguiendo las mismas recomendaciones que te mencioné, carbohidratos, proteínas, grasas buenas, entonces hay una variedad de cosas, de alimentos, que claro, trata de variársela al niño. O sea, si todos los días le vas a mandar al niño emparedado de jamón con queso, se va, a no ser que sea este niño que come bastante, ¿no? Entonces, claro, puede ser un emparedado sano, pero no le eches aderezos innecesarios, la mayonesa, cuestión sándwich spread, o sea, lo más
natural posible. Bueno, sus pancitos, si no es integral, su emparedado, su fruta. Trata de mandarle una fruta que, dependiendo del país, nosotros tenemos un país caliente, que sea una fruta fácilmente transportable. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Una manzana, una pera, un puñadito de uvas, o sea, frutas fáciles de comer. Sí, pero no le vayas a mandar de repente una ensalada de frutas que cuando ya llega después de 3 horas ya va a estar diferente, o un guineo que ya va a estar oxidado, ¿verdad? Una granola, como te mencioné. Trata también de mandarle alimentos, porque recordemos que el recreo es solamente como para suplir un poco. Claro, a veces hay jornadas muy extensas, pero trata de que un emparedado, esto y lo otro, claro, dependiendo de la circunstancia individual. Hay escuelas que tienen comedores, etcétera. Ya eso es otra cosa. Pero entonces cuando él venga a casa, entonces ya comer su comida formal. Pero debe incluir una fruta, un emparedado, agua, Ah, bueno. agua, o sea, su termo con agua. Si es un jugo preparado en casa sin azúcar añadida, alguna fruta, alguna granola. Más o menos esa es la tónica de la lonchera. Claro, porque nosotros venimos aprendiendo y sentimos que como nosotros sufrimos tal vez sin azúcar, ellos también lo pueden sufrir. Y tenemos que entender también que ellos están empezando la vida y lo que decimos, prueba, tal vez a ellos les puede gustar. Claro. Ahora, ¿cómo enseñarle con todo esto de la alimentación? Lo estamos cuidando, pero también le estamos enseñando cómo educar a los niños para que prefieran unos alimentos saludables y tal vez sepan escoger cuándo y dónde y qué porción de aquellos que son jugosos, sabrosos, pero que pueden no ser tan buenos en grandes cantidades para toda su vida. Claro, esto, como tú dices, o sea, esto es un proceso de educación. Y como ya lo he mencionado, el mejor ejemplo lo tenemos que dar los padres, ¿sí? O sea, no podemos delegar eso solamente en el personal de salud, porque el que está al día a día con el niño son los papás. Entonces, ya en la medida en que el niño vaya teniendo un entendimiento desde pequeños, tú puedes hacerle dinámicas. Si son niños preescolares más pequeños, tú puedes comprar frutas, envases, eh, para que el niño vaya viendo, o sea, esto, ¿qué prefieres? ¿Esto o esto? Claro, no es tan fácil, pero de acuerdo a la edad del niño. Ya en niños más grandecitos, entonces ya uno le va hablando poco a poco en cuanto a que hay ciertas enfermedades que se pueden asociar al exceso, ¿verdad? De ciertos alimentos, el azúcar, la grasa, y que nosotros queremos, pues, por tu bien, que esto y lo otro, que seas un niño sano, que evites este problema que a futuro vaya a pasar esto. Podemos darle ejemplos también, pero el mejor ejemplo lo damos nosotros. Entonces, en este tema de la nutrición, ya hoy en día estamos hablando de una malnutrición, es decir, no solamente es lo que de antaño era la desnutrición. O sea, la malnutrición es tanto la desnutrición como la obesidad y el sobrepeso. Okay. Y esto es preocupante, ¿verdad? Porque ya se está viendo que, por ejemplo, en niños menores de 5 años hay un 52% de emaciación, que es desnutrición. Pero en ese mismo rango de edad hay 52 millones, perdón, de niños menores de 5 años. Pero en ese mismo rango de edad, menores de 5 años, hay 41 millones de niños sobrepeso y obesos. Wow. O sea que ya eso se está... Casi lo mismo. Exacto. Entonces, los excesos son malos en los dos extremos de la balanza. Y según su experiencia, ¿cuáles son las causas de obesidad infantil? Bueno, si nos vamos así a grosso modo, podemos decir que la obesidad está relacionada a factores de tipo genético hereditario, por un lado, y por otro lado están los factores ambientales. Genéticos, se han identificado algunos genes que están muy estrechamente relacionados a la obesidad. ¿Sí? O sea, que ya el niño trae esa predisposición genética y que cuando se encuentra en el entorno apropiado para eso, o sea, con las condiciones óptimas, entonces el niño puede desarrollar obesidad. Hereditario, ya sea si un padre es obeso o si ambos, el niño va a tener más posibilidad también
de ser obeso. Factores ambientales, por otro lado, son todos aquellos factores, que externamente repercuten en que el niño vaya a desarrollar una obesidad. Llámese el sedentarismo, la falta de ejercicio, el exceso del uso de pantallas, que no se recomienda que sean más de 2 horas al día, pantallas celulares, videojuegos, computadoras, la falta del entorno apropiado, porque a veces el niño no tiene un lugar donde practicar el ejercicio, ¿verdad? La falta de supervisión y el bombardeo a veces hay que reconocerlo, de los medios de comunicación, porque sabemos que a veces el niño está sentado en una pantalla, los papás están trabajando, no están supervisando, y todo el día él está ante este bombardeo de compra esto, los agrandados, los combos, lo esto, lo otro, el juguetito, la cosa. Entonces, todo eso es una propaganda que puede repercutir en el niño. Claro, y que los dulces les hacen publicidad con muñecos. A las frutas, ¿cómo las vendemos? Claro, o sea, a veces no es tan atractivo que en la cajita vamos a poner una fruta. Claro. Entonces, pero bueno, esto es algo en lo cual el enfoque del manejo de esto es un enfoque multidisciplinario. Y lo más preocupante con el tema de la obesidad quizás no es, sí, digo, el aspecto externo, porque un niño obeso, aparte de que va a estar sometido a mayor bullying, ¿verdad? A mayor acoso por su condición, va a ser un niño que no va a estar en forma óptima de repente para que ejecute tal o cual actividad porque el mismo peso no se lo permite. Entonces, es importante mencionar que la obesidad está relacionada como complicación a las enfermedades crónicas no transmisibles, que son las enfermedades que a futuro este niño puede tener. Enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, infarto del corazón o del cerebro, y que a la larga, e inclusive cáncer, que a la larga son las principales causas de muerte a nivel mundial. Y que nosotros desde ahorita podemos evitarlo. Si estamos en pandemia y tenemos durante mucho tiempo un niño tal vez que tiene obesidad en nuestra casa, ¿cómo podemos fomentar algunas actividades que no sean obligatorias? Claro. Ya hay estudios, y tengo que reconocerlo, que las principales complicaciones, o sea, los niños en esta pandemia, afortunadamente, se han complicado mucho menos que los adultos. Esa es una realidad. Aunque ahora sabemos que por lo de las nuevas cepas, etcétera, hay más complicación en niños. Pero en términos generales, las principales complicaciones de la pandemia en edades pediátricas no ha sido por el virus en sí, es decir, como lo vemos en el adulto, sino por el confinamiento. Y una de estas ha sido pues que el confinamiento, así como te mencionaba, el niño no se ha expuesto al sol, puede tener deficiencia de vitamina D, que hemos visto bastantes casos. También de igual forma el niño no ha practicado actividad física y sumado a esto la educación virtual que obliga pues que el niño esté sentado en una computadora por 5 horas por lo menos, porque es necesario, digo, es parte de este proceso de confinamiento. Entonces, de allí la importancia, pues que no solamente por la pandemia, porque déjame decirte que desde antes de la pandemia, ya esto de que fomentar el ejercicio es un problema para nosotros en cuanto a que se acate esto en la familia. Sí. Porque a veces no hay la supervisión, el niño está solo, etcétera, los videojuegos, el sedentarismo, el adolescente que le está acostado todo el día. Entonces, es un proceso pues, de educación en el cual hay que invitar al niño o darle tips de actividades que puede realizar inclusive dentro del hogar. Y tampoco tienes que ir a gastar en comprar una máquina ni una bicicleta, etcétera. O sea, esto es de acuerdo al poder adquisitivo de cada familia y en la cual con cosas muy sencillas, claro, nosotros tenemos que tomarnos el tiempo como profesionales de la salud para darle instrucciones precisas para que lo puedan hacer. Ejemplo, yo les digo, coge el banquito que está en las cocinas para uno subirse y haz steps. Coge un palo de escoba y haces subir y bajar steps.
coge un hula hula, que eso cuánto puede costar, ¿verdad? O sea, que es para dar vueltas, coge una soga, salta, usa esa misma aplicación que tienes, porque no vamos a decir que toda la tecnología es mala. La tecnología, por supuesto, que es muy buena, porque a través de ella los niños ahorita se están educando virtualmente y a través de ella, por ejemplo, nosotros nos estamos comunicando. Claro, estamos aprendiendo de usted a través de las Las redes. cosas positivas de la tecnología. Entonces, utilicemos esa misma tecnología para bajar las aplicaciones de Zoom, de Zumba, de hacer ejercicio, de videos para hacer ejercicio en casa, ¿verdad? Entonces, inclusive estos videojuegos, están los juegos estos de que tú puedes hacer ejercicio, ¿verdad? Claro, lo óptimo es al aire libre y con todas las condiciones, pero si no lo hay, esto por lo menos nos puede ayudar un poco en combatir esta temible enfermedad. Y creo que si lo hacemos, si lo hacen en conjunto, en la familia, pues hasta pueden divertirse y fomentar un momento agradable. Claro, esto es algo de lo cual nos vamos a beneficiar todos, no solamente el niño. O sea, no discriminemos en que porque hay un hermano flaquito y el otro gordito, estas medidas solamente las vamos a aplicar al niño gordito y el flaquito sí puede tomar soda y puede comer dulce y puede comer comida chatarra, porque imagínate que eso yo lo veo a diario. Sí. O que, por ejemplo, el papá no entra mucho en el manejo de esto y la mamá entonces tiene que preparar dos comidas, una que es con vegetales, con pollo, y la otra que es con patacones, yuca frita, carne, porque el papá, él quiere seguir su mismo ritmo. Entonces, es una dinámica que si todos en la familia ponen en su parte, ese es el éxito de que se logren los objetivos trazados. Doctor, este tema da para más. Mucho más. Para muchísimo más. Sí quiero que por favor nos recuerde las consecuencias de tener una mala alimentación, ya sea malnutrición o la obesidad, ahorita actualmente o para un largo plazo de nuestros niños. Claro, en los primeros años de vida, básicamente si nos centramos a las deficiencias, tenemos que ser bien precisos en cuanto a que debemos de garantizar que sea una alimentación variada, completa, ¿verdad? Que tenga los macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y minerales en cantidad y calidad para para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño, sobre todo tomando en énfasis que es muy importante este periodo de los primeros 3 años de vida en el neurodesarrollo. Importante. En cuanto a la parte cognitiva, el aprendizaje. Sí, entonces, el que el niño se desarrolle en forma adecuada. Porque en estos primeros 3 años, si el niño tiene deficiencias que no se detectan y se corrigen a tiempo, esto entonces puede tener consecuencias a largo plazo cuando ya el niño vaya a la escuela. Entonces, nosotros debemos estar todos como en un sistema de alerta, y esto lo logramos a través de que el familiar acuda a sus citas de crecimiento y desarrollo con el pediatra, con la enfermera, en forma periódica, ¿verdad? Porque solamente así nosotros vamos a poder ver en forma objetiva cómo el niño tiene su crecimiento y desarrollo. Entonces, en los primeros añitos, 3 años de vida, quizás lo que queremos evitar son aquellos problemas tipo cognitivo-conductual, del neurodesarrollo, problemas de tipo visual, como ya te mencioné, está el tema de la anemia, ¿verdad? Por eso somos Y es importante lo que comenta, porque creo que cuando hablamos de alimentación, nosotros entonces estamos resguardando algo físico, como que no sea obeso o no le falte peso, pero realmente va más allá. Y qué bueno que entonces tocamos el tema de la lactancia durante los 2 años, ir colocando los alimentos ya después de los 6 meses de lactancia progresivamente, porque también entonces a nivel cognitivo y neurológico estamos fortaleciendo a ese niño para que pueda ser independiente en la medida que va creciendo. Claro, y que sea, o sea, ¿cuál es la meta final de esto? Que el individuo, el niño tenga una mejor calidad de vida, ¿verdad? Y que se inserte en forma adecuada en la sociedad cuando sea un adulto sano. Entonces, ya conociendo todos estos antecedentes de enfermedades en los padres, en la familia, la condición del niño, si el niño
fue prematuro, si fue bajo peso, si tuvo tal o cual, si ha sido hospitalizado, si tiene alguna enfermedad crónica, nosotros podemos entonces, conjugando todo eso, darle la herramienta a los papás para tratar de salir adelante. Excelente. Bueno, doctor, ¿nos pudiese por favor compartir dónde está haciendo las consultas y los días y horarios? Claro. Por favor. Yo estoy atendiendo en Consultorios América, ¿verdad? Consultorios América en Vía España, al lado de Don Lee. Los lunes, miércoles y viernes de 8 a 11 de la mañana, previa cita. Y la cita se saca directamente a mi WhatsApp, que es el 6612-2188. Excelente. Doctor, muchísimas gracias. Recuerden que también pueden contactar al doctor Iván Wilson a través de saludvitale.com/Panamá y allí pueden coordinar tu cita a través de chat o llamada. Claro, aparte de las citas presenciales, también están las citas virtuales a través de la plataforma Salud Vitale, que es así, se concerta directamente con la plataforma y que, como tú bien mencionas, pueden ser citas o bien de chat o videoconsultas. Muchísimas gracias, doctor. Esperamos poder encontrarnos por aquí en otra oportunidad para seguir aprendiendo de tantas técnicas que ya podemos aplicar gracias a usted. Gracias a ti y gracias a la plataforma por la oportunidad de poder brindar un poquito de educación a todas las madres de familia y padres de familia que nos están viendo en este programa. Gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden seguirnos en Facebook e Instagram. Salud Vitale Piso PA. Muchas gracias. Feliz día.